Es una decisión muy temprana la de ir por los usos civiles de la energía nuclear. Habría que estar en la cabeza de Perón para tratar de entender por qué. Creo que era una persona que estaba muy adelantada a su época. Se dio cuenta bastante rápido que entrar en una carrera armamentista iba a parar al país en una posición muy débil. Que el desarrollo de este tipo de armamento nos iba a llevar a una posición que iba a ser de debilidad, al contrario de lo que uno podría pensar. La tecnología nuclear para Argentina es es sumamente importante, estratégica, diría yo, eh, porque es una tecnología que domina muy pocos países del mundo al nivel que la dominamos nosotros. Y es una de las tecnologías que es considerada un factor de poder, ¿no? A nivel mundial, los países que tienen dominio sobre la tecnología nuclear, el saber hacer, ¿no? De los distintos pasos de la producción, por ejemplo, de energía a partir de métodos nucleares, te da un diferencial. Están los países que saben y los países que no saben. Dentro de los países que no saben están generalmente los países que compran este tipo de tecnología. Y en general los países compran llave en mano. Es decir, van a alguien que sabe y le compran un reactor. Nuestro país muy tempranamente tomó un rumbo diferente. Esto, bueno, muchas veces se dice, es la idea de Jorge Sábato, pero es la idea de un colectivo, ¿no? En determinado momento del país, que eh, decide no comprar llave en mano, decide comprar tecnología con transferencia de tecnología, es decir, no solamente el reactor, sino cómo se hace el reactor, cómo se opera, cómo se fabrican los combustibles, y con lo que se llama la apertura del paquete tecnológico, es decir, cómo se hace un reactor como esos. Así compramos nuestros reactores de potencia y como parte de esa operación empezamos a formar nuestras propias personas, ingenieros e ingenieras nucleares. Ya teníamos formación de físicos, eso se profundizó y esto creo que lo más importante, se empieza a desarrollar un ecosistema alrededor de estas actividades que impacta fuertemente en lo industrial. Entonces, Diego Hurtado dice muy correctamente que la tecnología nuclear es una tecnología industrializante y tecnologizante, es decir, genera estos efectos cascada y estos efectos de catalizador de otro tipo de tecnologías y capacidades industriales. Se puede hablar mucho más, además, la tecnología nuclear y el dominio de la tecnología nuclear nos da una posición en el concierto de las naciones que es interesante. O sea, somos un país, llamémoslo de ingresos medios, con una superficie muy grande, una población relativamente chica, eh, que tiene quizás una voz más potente de lo esperable, en buena medida por esta capacidad que tenemos de manejar la tecnología nuclear. Y en ese sentido, frente a la región y al mundo, ¿cómo estamos parados? Bueno, como te digo, siempre depende contra quién te comparás, ¿no? Nuestra comparación más cercana es con Brasil. Con Brasil, en buena medida, podemos decir que en lo nuclear, yo no diría que somos socios, pero sí somos amigos cercanos. Eh, Hace ya muchos años que llegamos a un acuerdo para trabajar en conjunto temas de seguridad mutua, nos controlamos mutuamente y eso es muy positivo porque ha permitido reducir tensiones que llegaban casi a lo militar, ¿no? Argentina dejó de ser hipótesis de conflicto para Brasil y viceversa. Tenemos una fuerte cooperación y posiblemente esto se vaya a profundizar en futuro próximo, ¿no? Y por ejemplo, frente a Europa, a potencias nucleares como Francia, Tipo Francia, con Francia estamos muy atrás. O sea, Francia es un país que tiene una cantidad grande de reactores de potencia, diseña sus propios reactores, sus propios combustibles, tiene un ecosistema nuclear que supera varias veces el nuestro. Así todo, hemos encontrado un nicho, que es el de los reactores de investigación y de producción de radioisótopos, donde somos líderes a nivel mundial.
En ese nicho competimos y le ganamos a los franceses, competimos y le ganamos a los coreanos, que son los que apuntan ahí. Y en ese sentido, sí, quiero saber qué tiene Argentina, porque digamos, lo conocido es que tenemos Atucha 1, Atucha 2, una Atucha 3 que está ahora en veremos, y quiero que nos cuentes un poco también cuál es la situación con eso. Tenemos los Karen, tenemos Embalse y qué más. Bueno, a ver, tenemos Atucha 1, Atucha 2, Atucha 1 y Atucha 2 son dos reactores de tecnología alemana. Embalse es un reactor de tecnología canadiense. Los tres reactores funcionan con uranio natural y agua pesada. Es una de las líneas con la que funcionan los reactores. Después tenemos varios reactores de investigación o de producción de radioisótopos, y algunos de educación. Los usamos para formar a las personas que trabajan en el sector nuclear. Atucha 3 es un proyecto que no llegó a ponerse ni el primer ladrillo. En varias oportunidades estuvo a punto de, pero por motivos geopolíticos nunca se llegó a comenzar. Es un proyecto en el que tenemos en colaboración con China, donde China esencialmente proveía la tecnología de base francesa, pero bueno, los chinos la han adaptado y mejorado, y sobre todo proveían el financiamiento. Pero bueno, este, el proyecto estuvo por empezar en varias etapas y por un motivo o por otro nunca lo hizo. El CAREM es un reactor de diseño propio que se empezó a construir en 2014, avanzó en su construcción, pero ahora está parado. O sea, tampoco tenemos el CAREM. O sea, el CAREM todavía nadie le prendió, no se terminó de construir, no se puede prender. ¿Y el Karen qué sería? ¿Cuál es la aplicación específica? ¿Por qué estamos desarrollando eso? El CAREM, bueno, el CAREM es una historia interesante. En una época, a mediados de los años 80, toda la carrera nuclear de los países centrales iba en dirección de hacer reactores cada vez más grandes, cada vez más potentes. Y bueno, así es que se pasaba, qué sé yo, de 600 megawatts a 900, a 1000, a 1400. Y un poco era en ese sentido, ¿no? A ver, quién hacía el monstruo más grandote, más En esa época, en Bariloche, un grupo de personas tenían la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos otro concepto, ¿no? Un reactor chiquito, este, de relativamente baja potencia, o sea, estaban pensando entre 100 y 200 megawatts, o sea, compararlo con 1400, es muy chiquitito, pero que eh, estuviese ya desde su concepción pensado como intrínsecamente seguro, vos podemos charlar qué quiere decir eso, y como modular, es decir, algo que vos puedas construir todas las partes, y tenerlas listas y construir un reactor de estos en tiempos cortos. Tiempos cortos para la industria nuclear son, no sé, 2 o 3 años, ¿sí? Eh, Cuando se presentó la idea se presentó en un congreso internacional de energía atómica en aquellos fue medio como, no te digo hazme reír, pero Claro. como que nadie entendió ¿Para qué? para qué. En eso somos bastante tosudos nosotros. Entonces, bueno, en Argentina el proyecto se siguió discutiendo, se siguió trabajando a un ritmo muy, muy bajo, digamos, ¿no? Pero siguió. En algún momento se sacó una ley que lo declaraba de interés. Después vinieron los años 90, nos dejaron medio catatónicos, hasta que finalmente se toma la decisión de, bueno, vamos por esto, ¿sí? Entonces, ahí realmente es cuando, yo diría que eso debe haber sido más o menos alrededor de 2010, 2012, cuando se toma la decisión en serio de vamos a hacer un CAD. Eso implica hacer todo el diseño, conseguir las licencias, conseguir la licencia de construcción. Eso lleva varios años y aproximadamente en 2014 empieza la construcción real del CAREM. El CAREM que se está construyendo ni siquiera es el CAREM, es un prototipo. ¿Por qué necesitas un prototipo? Porque cuando haces un reactor como es el CAREM, con tantas mejoras, tantos cambios en el diseño, buscando esta idea de que sea seguro, que sea autocontenido, que sea compacto,
necesariamente tenés que probar los conceptos. Eso es un tema de ingeniería, ¿no? Entonces, el prototipo se hace esencialmente para eso, para probar los conceptos, ver si va crítico, si el agua efectivamente hace internamente el circuito que uno piensa que tiene que hacer, si la potencia que entrega es la que está calculada. En fin, hay un montón de preguntas que se responden poniendo a funcionar el prototipo. La idea es hacer un reactor, el prototipo de 30 megawatts. La idea es que el reactor, el CAREM comercial, le llamamos nosotros, sea un reactor de 4 veces la potencia del que estamos construyendo ahora. Eh, el trabajo implica desde generar los grupos de ingeniería capaces de entender y proponer cómo tiene que ser este reactor, hasta generar el ecosistema industrial. En muchos casos son pymes que van a fabricar las partes específicas que van a componer este reactor. Y en este sentido se estaba haciendo un trabajo realmente muy rico, qué sé yo, con, por ejemplo, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA, con pymes del sector metalmecánico. Participaba ahí la empresa IMSA, la empresa Conuar, INVAP. Entonces la idea era generar una capacidad propia de, bueno, buena parte de los componentes hacerlos en el país, ¿no? Hay componentes que todavía no tenemos la capacidad. Por ejemplo, el recipiente de presión del reactor es un componente grande de acero, no tenemos una metalurgia suficiente pero bueno, eso se puede comprar, digamos, se puede desarrollar en conjunto con otro país. Yo creo que es una muy buena apuesta. Y en este punto me surge una pregunta que es, en torno a todo el ciclo que requiere la generación de energía nuclear, ¿qué podemos hacer nosotros? Sé que está la planta de agua pesada, sé que hay minas de uranio, sé que hay un montón de cosas. ¿Qué de todo eso podemos hacer hasta llegar al backend, al final del proceso? Bueno, la pregunta está buena, y la respuesta quizás te deje de gusto a poco, pero voy a intentarlo. Argentina ya hace varios años logró, si querés, cerrar el ciclo. Es decir, podemos hacer todos los componentes del ciclo nuclear, desde la fabricación de los combustibles hasta el diseño de los reactores, hacer distinto tipo de reactores. Creo que un reactor tipo como el que está en Córdoba, un reactor CANDU, de tecnología canadiense. Los canadienses nos dieron la licencia para hacer ese tipo de reactores en nuestro país. No, lo que no podemos hacer es exportarlo. Se podría hacer en buena medida con mano de obra nacional y componentes nacionales. ¿Qué pasa? La industria nuclear tiene esto, que en algunos casos, si bien vos sabés cómo hacerlo, no te conviene hacerlo. Te conviene que, perdón, algunas cosas las haga alguien que las hace, por ejemplo, en masa y más barato, y vos le compras el componente. El truco es que no te venden el componente si vos no demostrás que lo sabés hacer. Es un mercado tramposo, digamos. En muchos casos, por ejemplo, para nosotros se abre el mercado de las aleaciones de circonio cuando demostramos que somos capaces de producir circonio metálico. Bueno, la cuestión es esa. Entonces, vos me preguntabas, a ver, agua pesada podemos fabricar. O sea, tenemos una planta en Neuquén. La planta es de tecnología suiza, pero antes de comprar esa planta, nosotros desarrollamos nuestro propio proceso de producción de agua pesada. De hecho, la planta piloto de agua pesada que tenía el país estaba en el sitio donde hoy está construyéndose el CARE, ahí en la ciudad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate. La minería de uranio, o sea, vamos desde la exploración hasta la remediación. La metalurgia del acero y del circonio la dominamos, la conocemos. No tenemos fábricas que hagan componentes de ese tipo en los tamaños necesarios, pero
tenemos la gente de ingeniería de procesos que sabe cómo calcular esas fábricas, o sea, eventualmente las podríamos hacer. Eh, eh, Cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de control, la electrónica y todo ese tipo de cosas, sabemos cómo se hacen, o sea, dominamos el ciclo por completo. Incluso sabemos cómo se manejan los combustibles, cómo se manejan los combustibles quemados, qué se hace con los residuos. Somos capaces de reprocesar los residuos. No debería decir la palabra reprocesar porque está prácticamente prohibida, pero la verdad es que tenemos esa tecnología, solo no lo hacemos por una cuestión geopolítica. Hay acuerdos que no nos permiten tocar los residuos o, si querés, los combustibles quemados que salen de nuestros reactores. Y Pero el dominio está. claro, o sea, las habilidades están dadas. Sí. Em, pero hay una cuestión con esto que traes acá lo último de, digamos, el final del proceso de los residuos de la energía nuclear, que es una pregunta que surge siempre que uno habla de plantas nucleares. Sí. ¿No? Conocemos solamente 3 grandes accidentes nucleares. ¿Existe la posibilidad de que pase algo así en Argentina? ¿Es segura la energía nuclear? ¿Deja algún tipo de contaminación? A ver, es segura, efectivamente hay 3 ejemplos, ¿no?, de accidentes. Eh, digamos, uno de ellos es realmente por mala praxis, o sea, gente que, bueno, también es cierto que el reactor permitía hacerlo, pero digamos, bajó todos los mecanismos de seguridad para hacer algo. Otro está relacionado con uno de los terremotos más intensos que haya registrado la humanidad, más uno de los tsunamis más terribles que se hayan registrado también, con lo cual, si querés, es parte de un evento natural que efectivamente es magnificado por el problema después que ocurre en Fukushima, ¿no? Perdón, el primero es Chernobyl, El primero, que es Chernobyl, y el anterior es Three Mile Island. en Estados Unidos. Sí, exactamente, que tiene que ver con otras cuestiones, muchas de diseño de ese reactor. Hoy, yo te digo, la energía nuclear es segura, como es seguro volar en avión. Muchas veces ponemos ejemplos, cuando vos le preguntas a una persona, ¿qué te parece más seguro, ir a Mar del Plata en avión o en auto? Y te dicen en auto, y luego sacás la estadística de accidentes en la ruta 2 y te das cuenta que es una percepción solamente, ¿no? Lo mismo pasa con esto, o sea, cuando vos decís, bueno, ¿qué es más seguro, la energía nuclear o la industria química? Y te hago la pregunta, y quizás vos decís, bueno, la industria química tiene accidentes terribles, ¿no? El accidente de Bhopal en la India, famoso, o sea, decenas de miles de muertos, ¿no? En el accidente quizás más grave que ha tenido la industria nuclear, que es Chernobyl, eh, creo que eran 13 muertos o 16 personas que murieron, algunas en el momento y otras un tiempo después. Entonces, en cuanto a seguridad, yo te diría está bien. La energía nuclear realmente es de las industrias más seguras, maneja márgenes de seguridad altísimos en comparación de cualquier otra industria. ¿Qué pasa con los residuos? Los residuos, efectivamente, la industria nuclear genera residuos y genera residuos que tienen la particularidad que pueden dañar al ecosistema y a la gente durante centenas de miles de años. ¿Sí? Ponerle 150.000 años o cosas por el estilo. No hay ninguna estructura humana que nosotros conozcamos que tenga esa antigüedad. Nada. Las pirámides de Egipto tienen, no sé, 6.000, 8.000 años, como mucho, ponele. ¿Está? Con lo cual estamos hablando de tiempos que son imposibles de pensar incluso para nosotros. ¿Y qué ocurre? En la industria nuclear los residuos quedan confinados. Y no solo eso, sino que además tenemos procesos que nos permitirían trabajar con esos residuos, porque justamente tratamos de evitar la palabra residuo. Nosotros generalmente hablamos de combustibles quemados, porque en esos combustibles quemados todavía queda mucho para aprovechar. O sea, si nosotros pudiéramos reprocesar los combustibles quemados, podríamos obtener combustible nuclear para otros reactores. Y bajar estos tiempos de guarda de estos residuos
a cosas ya más manejables, ¿no? De cientos de años o cosas por el estilo. Te voy a sacar ahora del presente y quiero que nos vayamos Sí. al pasado. Creo que quedó claro que las centrales nucleares estamos a salvo. Em, ¿Cómo arranca todo esto? ¿Cómo surge la Comisión Nacional de Energía Atómica? Bueno, surge, eh, digamos, a principios de los años 50 o fines de los años 40, acá en Argentina, ¿no? Con la venida subrepticia, ¿no? De un científico alemán, austríaco era en realidad, Ronald Richter, lo trae durante el gobierno de Perón, lo trae en vuelo en secreto. El tipo se instala en Córdoba, empieza a trabajar, mucho no avanza, entra como en un problema medio mental y se va a Bariloche. En Bariloche ve la isla Huemul, en el medio del lago Nahuel Huapi, y dice, este es el lugar donde yo tengo que hacer mi proyecto. Y efectivamente convence al presidente de la Nación, al general Perón, de hacer ahí un primer proyecto de una planta de fusión nuclear. Para que te des una idea, Atucha 1, las centrales francesas, todo esto, todas trabajan con fisión nuclear. Es decir, la energía se genera a partir de la rotura del núcleo, o de partir el núcleo del uranio. Fusión implica juntar átomos de deuterio y de tritio para formar helio, eh, que genera cantidad de energía, esa reacción enorme, pero hoy digamos, todas las potencias nucleares del mundo están colaborando a ver si pueden hacer el primer reactor. Bueno, Richter le dijo a Perón en el año 50 que él iba a hacer un reactor de fusión. Y bueno, arranca, era bastante fantasioso este tipo y bastante ladino porque no dejaba entrar científicos, ¿no? Al predio donde se hacía el desarrollo. Eh, pero bueno, en este trabajo se compra equipamiento, se crea la Comisión de Energía Atómica, en un principio para darle apoyo a las actividades de Richter, pero después rápidamente empieza a cobrar vida propia. Se compra un sincrociclotrón que se pone acá en la sede de Libertador, que Juan no sé de eso porque es un aparato que esencialmente hace dar vuelta partículas o electrones muy rápido y las hace impactar contra núcleos de distintos átomos y genera átomos que tienen distintas composiciones en sus núcleos, ¿no? Lo que llamamos isótopos. Hay varios isótopos que se descubrieron acá en Argentina con este aparatito, ¿no? Y esto nosotros empezamos, ya te digo, muy temprano, en el año 50 y pico ya estábamos laburando con estas cosas. El proyecto Huemul finalmente eh, eh, se prueba bueno, que no era viable, que no iba a funcionar. Ahora, en ese trabajo eh, si querés evaluar el proyecto Huemul, eh, se termina dando lugar a la creación de la Escuela de Física de Bariloche, que hoy es el Instituto Balseiro, ¿no? Entonces, es un lindo ejemplo de cómo algo que anda mal termina generando muchas cosas buenas. No siempre la génesis, digamos, de las cosas buenas es algo virtuoso, ¿no? Realmente es un lindo ejemplo. Y hablando de esta cuestión moral, si se quiere, y ética en cuanto a lo que es la tecnología nuclear, muchas veces llama la atención que este proyecto que tiene Perón en la década del 50 apunta a hacer un uso civil de esa tecnología, pero nunca se planteó en la Argentina hacer un uso militar. ¿Por qué no tenemos una bomba nuclear si pareciera que tenemos las condiciones dadas a nivel cínico, por lo menos? Bueno, es una decisión muy temprana la de ir por los usos civiles de la energía nuclear. Ahora, habría que estar en la cabeza de Perón para tratar de entender por qué. Eh, Creo que era una persona que estaba muy adelantada a su época. Si uno lee los libros que ha dejado y este tipo de cosas,
uno se encuentra con que es una persona que en los años 50 estaba pensando en el desarrollo de la informática y de cómo iba a impactar la informática en la vida de todos y qué implicancia va a tener eso en el gobierno de un país. Estamos hablando de una época donde una computadora ocupaba un edificio y calculaba algunas operaciones matemáticas relativamente simples, ¿no? Yo creo que esta persona se dio cuenta bastante rápido que entrar en una carrera armamentista iba a parar al país en una posición muy débil. El nuestro es un país que tiene una enorme cantidad de recursos naturales distribuidos en una superficie enorme, con muy poca población, y que el desarrollo de este tipo de armamento nos iba a llevar a una posición que iba a ser de debilidad, al contrario de lo que uno podría pensar. Eh, Esto después continúa y le da una impronta a la Comisión de Energía Atómica. La Comisión de Energía Atómica se apartó por completo de la posibilidad de hacer armas nucleares. No así, por ejemplo, de la idea de hacer propulsión nuclear para, por ejemplo, un submarino u otro tipo de navío, ¿no? Se habla en general de navíos porque es tan pesado un reactor que no es fácil ponerlo en otro tipo de vehículo, ¿no? Pero incluso hoy, a nivel mundial, un submarino de propulsión nuclear no se considera un arma nuclear. La arma nuclear es otra cosa. De hecho, Brasil está en un proyecto para desarrollar un submarino que lo trae hace muchos años y bueno, se va acercando a su objetivo paulatinamente, ¿no? Eh, Pero nosotros quisimos en algún momento tener vehículos nucleares. sí, 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 sí. Al menos en dos etapas, digamos, bastante está documentado, ¿no? En la época de la dictadura hay una idea de desarrollar un propulsor para submarino y después eso se reflotó, no me acuerdo si en el primero o segundo gobierno de Cristina Fernández, cuando la ministra era Nilda Garré. eh, Teníamos un proyecto en Bariloche, era chiquito, pero con la idea de hacer un submarino compacto para un reactor compacto para un submarino. Que no es el CAREM, ¿no? Mucha gente dice, el CAREM era el reactor del submarino. No es el CAREM. Es otra cosa. Es otra cosa. El CAREM es un reactor que está pensado para generar energía eléctrica. Y un reactor de un submarino no está optimizado para producir energía eléctrica, está optimizado para ocupar el menor lugar posible. Es otra idea. Y sobre eso hay bastante discusión en la Comisión de Energía Atómica. Y por otro lado, hablando bueno, de aplicaciones de la tecnología nuclear, Argentina produce radioisótopos que tienen aplicaciones médicas. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se hace y para qué, no? Bueno, esto se hace esencialmente en el Centro Atómico Ezeiza. Hay un reactor que es nuestro RA3, un reactor que ya tiene sus años. Ahora se está construyendo en un lugar muy cercano, en el mismo centro atómico, el RA10, que va a tener un fin parecido. Los radioisótopos de uso médico también empezaron desde lo que antes se llamaban las bombas de cobalto, ¿no? Que esencialmente eran dispositivos que tiraban radiación de alta energía y bueno, se usaban para, por ejemplo, matar tumores o cosas así, a un montón de desarrollos muy sofisticados que tienen que ver con incorporar un elemento radioactivo a una molécula que puede ir a distintos puntos específicos del cuerpo. Por ejemplo, se hace una molécula que va al hígado y el marcador radioactivo puede servir desde para hacer un diagnóstico de en cómo está ese órgano, hasta para hacer un tratamiento localizado de, por ejemplo, un tumor que esté en ese lugar. Nosotros tenemos y dominamos buena parte de la tecnología de producción de radioisótopos y apuntamos a desarrollar eso todo lo posible. Nos va muy bien. eh, Realmente tenemos gente que es excelente en radioquímica, que son los que desarrollan estos fármacos específicos con estos componentes radioactivos. Y también nos va muy bien en la parte de la producción de los radioisótopos. Para que te des una idea, los radioisótopos hasta antes del 2001 se producían en reactores que tenían
muy alto contenido de uranio enriquecido, cuando a partir del 2001 hay toda una tendencia a bajar el nivel de enriquecimiento de uranio de los reactores de investigación y de producción, para no dar lugar a que ese combustible pueda servir para otro uso. Argentina fue de los primeros países en desarrollar la tecnología específica para seguir haciendo radioisótopos de uso médico con ese uranio de menor enriquecimiento. Exportamos reactores de producción de radioisótopos, exportamos plantas de producción de radioisótopos. Yo te diría, es el fuerte, es nuestro fuerte, es nuestro nicho donde efectivamente yo diría que prácticamente somos líderes a nivel mundial. Bueno, y como para ir cerrando, vos trabajaste en el Instituto Balseiro, trabajás todavía en el Instituto Balseiro. ¿Cuál es el rol que cumple el Balseiro en este momento y que cumplió históricamente? El rol histórico es formar, en principio era formar el personal que la Comisión de Energía Atómica necesitaba para poder poner en marcha estas ideas de dominar la tecnología nuclear, de pe a pa. Eh, en algún momento se dieron cuenta que, bueno, para eso hacía falta una masa crítica de físicos o físicas en el país, que en el país no tenía, entonces se comenzó por ahí. En el año 78 se empiezan a formar estas personas que hacen ingeniería nuclear. Después, en los años 90, surge la carrera de ingeniería mecánica, y después más tarde, por otros motivos, la de ingeniería en telecomunicaciones. El Barcelona sigue produciendo profesionales de muy alta calificación, de muy buen nivel académico. Yo diría que lo que es distintivo es que además del nivel académico, genera gente que tiene la capacidad de pensar en términos de resolución de problemas, esto sin miedo a atacar un problema, meter mano y tratar de hacer algo. Hay que mencionar que la Comisión de Energía Atómica tiene otros dos institutos, además de Balseiro. Tiene uno con la Universidad de San Martín, que es el Instituto Sábato en el Centro Atómico Constituyentes, y tiene otro con la Universidad de San Martín en el Centro Atómico de Ezeiza, que es el Instituto Dan Benninson. En el Sábato se forman profesionales, sobre todo en ingeniería de materiales, y en particular los que tienen que ver con la industria nuclear, y en el Benninson, mucha gente que tiene que ver con estas técnicas de producción de radioisótopos, de manejo de los combustibles para producir los radioisótopos. Yo te diría que entre los tres institutos generan el recurso humano que es tan escaso y tan valioso que necesita este ecosistema nuclear del que hablábamos hace un ratito. Lamentablemente, y esto también quisiera decir, estamos en un momento en el cual a esta gente, a estos profesionales con tan alta capacitación, se les está pagando una miseria, pero una miseria en comparación a cualquier cosa que vos puedas elegir. No te digo una miseria a nivel mundial. Y bueno, buena parte de esta gente está, obviamente, viendo a ver cómo sobrevive, se van. Se van a empresas del exterior, se van a otro lugar. Y esto, yo lo repito una y otra vez, espero que alguna vez alguien me escuche. Creo que Argentina es el único país que exporta ingeniero nuclear. Creo que ningún país del mundo se da el lujo de formar un profesional del área nuclear y después decirle, hace tu vida en otro lado porque acá no tenés lugar o te vamos a pagar muy poco. Me parece que como sociedad tenemos que pensar en esas cosas. Hay, hay una cuestión que hace a esto, a una debilidad como sociedad, el no reconocer esta, esta maravilla que es que un país periférico del Cono Sur esté produciendo este tipo de personas con la posibilidad de hacer desarrollos como los que estuvimos hablando, ¿no? Y la última, que es la más difícil siempre. Si tuvieses que pensar el futuro de la tecnología nuclear para Argentina, ¿qué te gustaría? En tantas cosas. Eh, no, sí, mira, en primer lugar lo que me gustaría es que hubiese continuidad. O sea, nos hace mucho daño los vaivenes en este tipo de política. No hablo de los vaivenes político-partidarios, hablo de los vaivenes en política científica,
política tecnológica, política nuclear. Creo que tendríamos que tender como sociedad a algo más previsible, con una continuidad y con la posibilidad de sostener nuestro esfuerzo, nuestros desarrollos y no cambiar porque cambió el viento o cambió la moda. Un ejemplo, veríamos con el Karen. Después fue parado, después lo volvimos a reflotar, ahora se lo volvieron a parar. Eso claramente atenta contra el proyecto, pero aparte atenta contra nuestras posibilidades. Las ventanas de oportunidad se cierran. Llega un momento donde el Karen era el reactor modular pequeño en desarrollo y en construcción, el primero o el segundo entre los más avanzados del mundo. Y dentro de 5 años va a ser uno que está ahí a punto de construirse y va a haber otros que van a estar vendiéndose. Esa posibilidad la perdemos por no darle continuidad a las políticas. Entonces, yo lo primero que quisiera es eso, es continuidad. Y después, realmente yo quisiera ver esto, una industria floreciente. Nosotros realmente tenemos la posibilidad de ir muy profundo con esto. Y cuando hablábamos de transición energética, de evitar las emisiones de carbono a la atmósfera, de hacer una matriz energética que además que nos alimente a un país que realmente queremos que sea una potencia industrial, bueno, tenemos que apelar a lo que llamamos energías renovables, pero la energía nuclear da algo que ninguna de las renovables da, que es la capacidad de tener una base de producción de energía sin emisiones con muy alta intensidad. Es decir, nosotros tranquilamente podríamos desarrollar esto, ¿no? Una base de producción de energía estable, confiable y de mucha intensidad, y sobre eso sumar la contribución de las renovables para tener una matriz energética efectivamente moderna, ¿no? Sin emisiones y que funcione bien. Yo diría que con esas dos cosas estoy contento.